Hola, hola a todos mis queridos televidentes de Más Norte TV. Estamos en una nueva semana de cápsulas de salud mental y esta vez con un tema muy importante que se está padeciendo hoy en día más que nada y que es importante que ustedes tengan también conocimiento del tema y sepan, identifiquen si algún familiar, amigo o ustedes mismos puedan estar pasando por esta situación. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es el síndrome de alienación parental. Este síndrome de alienación parental, ¿sí? Es un fenómeno que no siempre es reconocido como diagnóstico clínico oficial, pero que sin embargo se está viviendo y lo están padeciendo muchas de las familias que están pasando por un divorcio o una separación absolutamente conflictivos y que claro, hay hijos de por medio. Eso tiene un gran impacto emocional en las familias y pues entender que este síndrome de alienación parental es el dolor invisible de ver a un hijo alejarse emocionalmente de uno de sus padres, no por decisión propia, sino por una extrema manipulación a ese niño, niña o adolescente para que odie de manera injustificada a uno de sus progenitores. El síndrome de alienación parental es un proceso en el que un progenitor influye en el hijo para que rechace, odie o desvalorice injustificadamente al otro progenitor. Ocurre generalmente pues en los contextos de separación y aunque no es un diagnóstico oficial del DSM-5 y del CIE-11, sí es un patrón de conducta con consecuencias psicológicas graves y que afecta muchísimo a nuestros niños, niños y adolescentes y a los padres directamente afectados de eso. Hay que entender que se diferencia del rechazo legítimo por maltrato o por abuso. Si un niño, niña o adolescente rechaza a alguno de sus padres por abuso o por maltrato, es completamente legítimo. Aquí hay una razón real del rechazo, pero el otro no. Hay un rechazo que se ha dado por una manipulación emocional. Las características de los niños, niñas y adolescentes que atraviesan por estas circunstancias es que hay un rechazo extremo, completamente desproporcionado hacia un padre sin causa objetiva. Usa frases y argumentos propios del adulto alienador, ¿sí? Hay una falta de ambivalencia, ven al progenitor alienador como totalmente bueno y al otro como totalmente malo. Es decir, que el padre o la madre que está manipulando emocionalmente a su hijo para que rechace o odie al otro, pues van a hacer completamente los extremos. El uno es muy bueno y el otro es demasiado malo. Hay una ausencia de culpa por ese trato tan hostil que se le da. O sea, el adulto que hace esto con sus hijos no siente ningún tipo de culpa ni ningún remordimiento por hacer pasar a sus hijos por una situación de estas. Es una resistencia constante a las visitas o al contacto con ese otro progenitor. No lo quiero ver, no lo quiero, nos ha hecho mucho daño, pero esto es producto de la manipulación que el otro progenitor ha ejercido sobre estos niños o adolescentes. Las consecuencias emocionales son muy, muy graves, porque si esta familia o estos chicos han sido sometidos a esta alienación parental, vamos a encontrarnos con chicos que tienen muy baja autoestima, que tienen confusión de identidad, que tienen dificultad para formar relaciones sanas, que tienen problemas emocionales como depresión, ansiedad, ira, y en la adultez van a haber sentimientos de culpa y de resentimiento hacia el progenitor alienador. Esto en caso de que se logre superar en algún momento dado esta circunstancia y el progenitor que ha sido alienado logre recuperar a sus hijos. Pero desafortunadamente hay muchos casos donde los papás o las mamás que han sufrido, que han sido víctimas de esta situación, no logran recuperar a sus hijos. Es decir, los pierden y no hay manera de que esos hijos, o sea, es como si la mamá o el papá se hubiera muerto para ellos. No vuelven a saber nada de esas familias, no vuelven a saber nada
de ese padre o de esa madre en lo absoluto. Y al momento, si esto logra con otros mecanismos poder ese papá o esa mamá recuperar a sus hijos, también es muy difícil poder que estos niños, niñas o adolescentes puedan como saber cuál es la realidad de lo que estaba pasando y se les genera un resentimiento muy grande. Entonces también hay un deterioro de vínculo con la familia extensa del progenitor rechazado. No solamente se rompe el vínculo con el padre o la madre, sino que se rompe el vínculo con tías, abuelas, primos, tíos, con todo lo que haya alrededor. No hay un vínculo ni vuelve a haber un vínculo con esas personas completamente. Hay unas estrategias de abordaje y prevención, pero desafortunadamente esto es algo que las familias viven sin darse cuenta que hacen referencia y que están siendo víctimas del síndrome de alienación parental. Entonces, cuando ya es momento de actuar, a lo mejor es mucho más difícil poder prevenir y poder, digamos, reparar todo ese vínculo que ha sido roto por el progenitor que ha alienado a la familia de esa manera. Entonces es importante que el papá o la mamá no hablen mal del otro con sus hijos. Es muy importante eso, no usarlo como mensajero y respetar el tiempo de convivencia que se tuvo y respetar a los hijos que tienen el derecho de ser queridos y amados por ambos papás. Es importante realizar una intervención terapéutica familiar también, hay que hacer una mediación, hay que hacer mucha psicoeducación sobre el impacto emocional en el menor si yo como progenitor insisto en alienar o manipular a mi hijo para que deje de querer a su otro padre o madre. Importante no reforzar ese discurso de odio y hay que facilitar el contacto de una manera positiva entre esos padres o hijos que están siendo alienados. Y pues en la mayoría de los casos, que es ya cuando estamos en ese punto extremo, hay una intervención judicial con un enfoque en el bienestar del menor, pero desafortunadamente hoy en día si estos padres manipulan a sus hijos, pues también van a manipular a todo un sistema para que la custodia sea dada a esos padres y no se les permitan visitas y ningún tipo de contacto a estos papás o mamás que están pasando por esta situación. Y son casos muy difíciles, muy graves, y la verdad, estos progenitores que hacen esto con sus hijos no tienen ni idea el daño tan grave emocionalmente que les están causando. Así que el síndrome de alienación parental no solo rompe vínculos, también deja heridas emocionales profundas en los niños. Entonces, proteger su derecho a amar y ser amados por ambos padres es proteger también su salud mental. Recordar que la manipulación, que el síndrome de alienación parental es una manipulación de un hijo contra uno de sus padres. Que esto siempre, siempre va a ocasionar problemas muy, muy graves en la salud mental de estos niños, niñas y adolescentes. Que es importante, tengan en cuenta que se diferencia del rechazo por el abuso real, que hay un impacto a nivel emocional, a nivel social y a nivel familiar, que se puede prevenir desde un comienzo con una comunicación más sana, con un respeto de vínculos y con límites muy claros. Y tener en cuenta que pues cuando un padre convierte a su hijo en el arma contra el otro, el daño no solamente es para el adulto, sino directamente para el corazón del niño. Así que si tú, algún familiar, algún amigo están pasando por esta situación, es importante acudir a una intervención, a una mediación, para que no se haga ese daño tan grande a los niños, niñas o adolescentes que puedan estar pasando por un divorcio, una separación muy conflictiva de sus pares. Porque es que el amor de un hijo hacia sus padres no debería tener intermediarios definitivamente. Deben ser libres a la hora de poder amar y querer a sus padres, aun cuando esos papás hayan decidido no permanecer juntos. Soy Carolina Cuarta, psicóloga clínica, y estoy aquí para ti.